Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros, todos sus ángeles, alabadle vosotros, todos sus ejércitos. Salmos 148, 1 y 2. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Les saluda el hermano Ramiro y en esta oportunidad estaremos continuando con la segunda parte del estudio, la tercera estrofa de las santas alabanzas. Continuamos haciendo entender el significado de la tercera estrofa. Para esto vamos a lecturar nuevamente los Salmos, capítulo 113, versículos 5 y 6. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que ha enaltecido su habitación? 6. Que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Entonces, para esto vamos a pasar lectura al libro de los Salmos, capítulo 108, versículos 4, 5 y 6, para entender el significado de esta tercera estrofa de la Santa Alabanza, el himno universal que cantó nuestro Señor Jesús en el Monte de las Oliveras, y los santos apóstoles, los discípulos también entonaron este himno, que encierra grande maravilla de la profecía respecto a los designios de Dios para con el hombre. Entonces dice, Salmos 108, 4, 5 y 6. 4. Porque grande más que los cielos es su misericordia, y hasta los cielos su verdad. Ensálzate, oh Dios, sobre los cielos, y sobre toda la tierra su gloria. O sea, Jehová mora en las alturas, y sobre la tierra su gloria, dice. Para que sean liberados tus amados. Salva con tu diestra y respóndeme. Eso está diciendo el salmista David, ¿no? En los salmos. Vamos a seguir aclarando sobre la habitación de Dios en medio de los hijos de Israel, lo que está declarando el himno, o sea, la Santa Alabanza. Para aclarar, cuando se refiere a Israel siervo, ahí no vamos a conjeturar con Israel nación. Entonces, Israel siervo es un ser, es un varón. Dice San Lucas capítulo 1 versículo 54. Recibió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, ¿no? Entonces Dios recibe a Israel su siervo para acordarse de la misericordia que ya desde el tiempo de nuestro padre Adán para el frente, Noé, Abraham, con Moisés, con Jacob, con todos y con todo su pueblo en general, ha hecho misericordia a Dios. El propósito de Dios es liberar al hombre. Para esto Dios mismo guarda el camino del árbol de la vida, que es un varón. Es Israel. En Israel se encierra el acceso a la vida del nuevo hombre espiritual, donde se cumple la promesa de Dios de habitar en el corazón del hombre, es decir, de los hijos de Israel. Para eso hay un proceso inicial, con Moisés, la promesa al rey David, la misión del Hijo de Dios y consecuentemente el cumplimiento de la promesa con el Hijo del Hombre. A todo lo que hay desde allá atrás hasta aquí donde vamos viendo. Textualmente con la Biblia, más adelante vamos a explicar todo esto, dice.
Hasta aquí hemos explorado un poco acerca del contexto del tercer párrafo de la Santa Alabanza. Mas es menester seguir aclarando sobre la habitación que Dios ordena a Moisés para habitar en medio de su pueblo. Dios ordena a Moisés hacer un lugar para manifestarse ahí. También textualmente vamos a ver. Habiendo explicado sobre el propósito de Dios de liberar al hombre y preservar el camino de aquel árbol, que es en realidad un varón, como hemos explicado en anteriores temas, en este árbol se encierra el acceso a la vida del nuevo hombre espiritual, en cuya naturaleza Dios sella su espíritu para habitar en el corazón del hombre, es decir, de los hijos de Israel. Escuchemos el audio siguiente para analizar sobre la habitación de Dios y el proceso que ello implica para que Dios habite con los hijos de Sión. Vamos a ver aquí la siguiente parte. Luego de haber sido liberado el pueblo de Israel por mano de Moisés, Dios ordena a Moisés hacer un santuario para habitar en él y le muestra el diseño del tabernáculo. O sea que Dios le muestra cómo tiene que hacer aquel lugar, ¿no? Santo. Iba a ser santo porque Dios iba a manifestarse ahí. Nos da Éxodo capítulo 25, versículo 8 y 9. Y hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos, conforme a todo lo que yo te mostrare el diseño del tabernáculo. Entonces dice, hacerme han un santuario conforme al diseño que les voy a mostrar. Por eso no hizo el arca bien, conforme Dios le mostró. Éxodo 25, 16. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. O sea, ya hemos dicho también en muchos estudios anteriores, el testimonio es los 10 mandamientos. Ahí van a estar los 10 mandamientos ahí dentro. Un lugar santo para que Dios habite entre nosotros, su pueblo, y manifieste su poder y gloria. Nos explica con los siguientes audios. Ahora vamos a ver el siguiente audio. En aquel arca estaba el poder de Dios. Esa arca estaba hecha de madera y luego el poder de Dios moraba allí. Adelante con el audio. Esa arca era hecha de madera y luego el poder de Dios moraba allí. Bien, entonces el audio es bien corto. Dice que en esa arca que era de madera estaba el poder de Dios. Dice, allí se manifestaba Dios, ¿no? Aquí da otro audio donde dice, los sacerdotes clamaban en el lugar donde estaba el arca y Jehová Dios oía sus oraciones. Vamos a escuchar el siguiente audio también. Adelante. Entonces sacerdotes entraban allí. Entonces la voz, cuando ellos clamaban, la voz de Dios se oía dentro de la arca. Por eso edificaron esa arca. Entonces fuera de la arca no oyen la voz de Dios, sino dentro de la arca entraban, entonces hacían sus plegarias, sus clamores, los sacerdotes. Bien, entonces los sacerdotes entraban allí al arca y ahí la voz de Dios se oía dentro del arca. Por eso edificaron el arca, por orden de Dios. Entonces fuera del arca no se oye la voz de Dios, sino dentro del arca. En el arca entraron los sacerdotes y hacían sus plegarias y oraciones. Así era en el tiempo antiguo. Vamos a ver todo el proceso, ya cuando David, y cuando el tiempo de Jesús, y ahora con el Hijo del Hombre. Todo eso vamos a ir viendo. Aquí tenemos unos textos muy interesantes para leer en 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 7, 8, 9 y 10 y 11. El 7 dice, y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado que apaciente mi pueblo Israel, para decir, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Pregunta Dios, si algún día le ha reclamado eso, ha mandado a hacer. La casa, ¿no? El arca mandó a hacer, no vamos a confundir. Mas la casa. Esa casa era para que el arca estuviera ahí, ¿no? Entonces, pues Dios ordena a Natán profeta que diga a David que Jehová quiere hacer casa. ¿Vio? Entonces, una es David quería hacerle casa a Dios y otra Dios quiere hacer casa a David. Esa casa es una casa
espiritual, donde dice Hebreos 8:2 que Dios la edificaría y no el hombre. Entonces, para hacer diferencia de esas dos casas, vamos a mirar, a continuar leyendo, pasando lectura. Dice. El verso 8 dice, ahora pues dirás así a mi siervo David, dice Dios al profeta Natán, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé de la majada, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he sido contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he talado todos tus enemigos, y te he hecho nombre grande, como el nombre de los grandes que son en la tierra. Vamos a mirar el 10. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel. Cuando dice fijar, quiere decir un lugar que no se iba a estremecer, no se iba a mover, no se iba a mudar. Quisiera estar fijo. Dice, yo lo plantaré. Estamos hablando atrás del árbol de la justicia. Yo lo plantaré, ya que Dios iba a hacer con su mano. Para nosotros hacer esa diferencia de esa obra de Dios a la obra del hombre. Entonces, yo lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido. No iba a ser removido ese lugar que Dios iba a crear. Ni los inicuos le aflijan más como antes. ¿Cómo fue removido el reino de David? Ya en el mando de Salomón. Eso va a explicar la escritura ahora. Desde el día que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y yo te haré descanso de todos tus enemigos, así mismo Jehová te hace saber que Él te quiere hacer casa. Entonces David sabía desde el futuro, dice, cómo Dios iba y le manifestaba, ¿no? Entonces, más vamos a la parte siguiente, el 13. Él edificará casa a mi nombre, y yo le afirmaré para siempre el trono de su reino. Y yo le seré a él por padre, una persona que iba a edificar. Y él me será a mí hijo. Ese era el que iba a edificar la casa de Jehová, el templo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. ¿Bien? Está explicando aquí. Por ello, el rey David dice al pueblo, en Primera de Crónicas 28:2 al 5. Y levantándose el rey David, puesto en pie, dijo, oídme, hermanos míos y pueblo mío. Yo tenía en propósito edificar una casa para que en ella reposara el arca del pacto de Jehová, y para el estrado de sus pies de nuestro Dios. Y había ya prestado todo para edificarla. Y en su corazón tenía David hacer esto. El 3, Primera Crónica 28:3. Mas Dios me dijo, tú no edificarás casa a mi nombre, porque eres hombre de guerra y has derramado mucha sangre. A través del profeta Natán, esto todo le dice Dios a David. Bien, continuamos. Primera Crónica 28:4. Empero Jehová, el Dios de Israel, me eligió de toda la casa de mi padre, para que perpetuamente fuese rey sobre Israel, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre agradóse de mí para ponerme por rey sobre todo Israel. Dios se agradó de David. 28:5. Y de todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, eligió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Entonces aquí está la parte que vamos a entender. Más ahí en las manos de Salomón fue roto el reino. Vamos a aclarar con el libro de Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 6, 9 y 10. Rompió, no porque Jehová faltó, sino el hombre faltó a Dios. Ahí se rompió el reino, porque era para este tiempo, el reino permanente era con el Hijo del Hombre. Entonces dice, Primera de Reyes 11:6, e hizo Salomón lo malo en ojos de Jehová, y no fue cumplidamente tras Jehová
como David su padre. Dice, 9. Y enojóse Jehová contra Salomón por cuanto estaba su corazón desviado de Jehová, Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces. Fue causa de enojo de Dios contra el pueblo y contra Salomón porque se había desviado. Y le había mandado acerca de esto que no siguiese dioses ajenos, mas él no guardó lo que Jehová su Dios le mandó. El 11. Aquí donde dice que ya rompió. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido en ti esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé el reino de ti y lo entregaré a tu siervo. ¿Vio? Bien claro está. Esa es una profecía también. Ese reino era para Israel siervo. Ya vimos en Lucas 1:54. ¿Ah? En ese caso le tocó al siervo el Salomón. En aquel tiempo, más proféticamente, tenía que edificarse un reino, el cual iba a ser guiado por el Espíritu Santo, y ese reino permanecerá para siempre. Ese no se iba a mover más. Eso está cumpliendo a su tiempo, y estamos en los pasos en que Dios va a someter todos los enemigos debajo de los pies de aquel rey para poder establecer su reino. Es a través de los juicios, todo eso lo vamos a vivir. Entonces, hasta aquí vemos cómo Dios habita en el lugar santo que diseñó él mismo, mostrándole a Moisés en el desierto y a David el plano del templo. ¿No? O sea, que le mostró a Moisés y a David también cómo era el plano, más David no hizo, le tocó a Salomón. Y en la mano de Salomón se rompe. Si bien en el arca se manifestaba el poder de Dios, porque estaban en él las tablas del pacto escritas con el dedo de Dios. Entonces, ¿por qué se manifestaba? Porque ahí estaban los 10 mandamientos. Ahora, ¿por qué se está manifestando el poder de Dios sobre la tierra? Porque tenemos los santos mandamientos ya en pie. Los 10 mandamientos de la ley de Dios están vigentes. Vamos al siguiente audio. Poner el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David. Adelante con el audio. Y dijo a los levitas, que enseñaban a todo Israel, y que estaban dedicados a Jehová, poned el arca del santuario en la casa que edificó Salomón, hijo de David, rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombros. Ahora serviréis a Jehová vuestro Dios y a su pueblo Israel. Libro de Jeremías, capítulo 30, versículos 9. Sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, el cual les levantaré. Amén. Claramente dice, poned el arca del santuario en la casa que edificó Salomón, hijo de David. Bien, de acuerdo con el audio, el maestro nos da 2 de Crónicas 35:3. Y dijo a los levitas que enseñaban a todo Israel y que estaban dedicados a Jehová, poner el arca santa en la casa que edificó Salomón, hijo de David. Dios manda colocar el arca allá. Rey de Israel, para que no la carguéis más sobre los hombros. Ahora servid a Jehová nuestro Dios y a su pueblo Israel. Es el objetivo de Dios, que el pueblo sirva a Dios, al Dios vivo. Jeremías 30:9. Sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Y ya era tiempo de Salomón aquí, o sea que aquí ya estoy refiriendo al postrer David. Ese iba a ser el Cristo. Toda la escritura está diciendo, porque aquí Salomón David ya había descansado con sus padres. Quiere decir, ya había muerto. Entonces aquí se está refiriendo y se levantaré a David su rey, a quien yo les levantaré. Dice, claramente dice, poned el arca del santuario en la casa que edificó Salomón, hijo de David. Después de la destrucción del templo por los babilonios y la cautividad del pueblo de Israel, cuyo castigo por desobedecer las leyes de Dios, el arca no se vio más.
No se ha visto más hasta ahora. Y en esa arca estaba el poder de Dios. Mas ya no se vio más esa arca material, ¿no? Ahora ya es la arca que las manos de Dios han creado, no el hombre. Por eso vemos el mandamiento y todo. Está de nuevo, porque Dios ha escrito, Dios ha dado al Espíritu Santo esa obra. Jeremías 52:12. Va a continuar explicando acerca de la invasión de Nabucodonosor. Y en el mes quinto, a los 10 del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que solía estar delante del rey de Babilonia. Y él vino, este capitán vino y quemó, en el verso 13, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y abrazó con fuego todo grande edificio. Ya quemó toda la ciudad. Entonces, ahí está el enigma, ¿dónde quedaría el arca, no? Jeremías 52:14. Y todo el ejército de los caldeos que venía con el capitán de la guardia destruyó todos los muros de Jerusalén alrededor. Pues ahora están aquellos muros allá que la gente va a lamentar allá, ¿no? Esa es una especie de idolatría, ¿no? Ya son unas ruinas que hay. El verdadero templo de Dios es diferente. Ese es con la instrucción divina, ¿no? La obra del Espíritu Santo, repetimos. Después de 49 años del cautiverio del pueblo de Israel, vuelve a reconstruir el templo, que es un hecho simbólico para cumplirse en la profecía de la construcción del templo, no hecho de manos de hombres, sino por obra del Espíritu Santo, es decir, su cumplimiento es con la obra de Cristo, el Mesías. Zacarías 6:12. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es Pimpollo, el cual germinará de su lugar y edificará el templo de Jehová. Aquí era un varón que iba a edificar el templo de Jehová. Ya no le tocó más a Salomón, ni a David de aquel tiempo, el postrer David. Dice aquí al frente va a decir, ¿quién es ese? Va a explicar la Sagrada Escritura también. Zacarías 6:13. Él edificará el templo de Jehová. Está hablando Zacarías para un futuro. Y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono. Y será sacerdote en su solio, y consejo de paz será entre ambos a dos. ¿No? ¿Por qué hace sacerdote? Porque hace restaurado la ofrenda, el servicio a Dios con los cultos y los ritos de las santas fiestas, nuevas lunas, santo sábado, todo restaurado en este reino de Dios. Perfectamente todo. Eso ven nuestros ojos ya. Bueno, escuchemos la explicación. ¿Cómo edifica la casa de Jehová? Entonces él dice el audio. Carne no habla, el Espíritu habla. Sión, Cristo, Israel. Vamos a escuchar el siguiente audio. Adelante con el audio. Salmo 132, 13, 14, donde dice, porque Jehová, Sión, Jerusalén, el mismo es. Israel, el mismo es. Cristo, el mismo es. La piedra, el mismo es. Israel es la piedra. ¿Ah? Y esta piedra es Sión. Entonces dice, porque Jehová ha elegido a Sión, deséola por habitación, para sí. Este es mi reposo, para siempre aquí habitaré, porque la he deseado. Pues ha hecho templo, para que en el último tiempo vuelva el Espíritu Santo y viva eternamente. Esto ha hecho templo. Porque Dios lo ha deseado así, mi Señor. Claro, por eso digamos, este templo, esta carne es obra de Dios, obra del Espíritu Santo. Amén. Ahora, ¿qué carne está ahí pegado de más? Lo que habla es el Espíritu Santo, que estaba en el cuerpo. Entonces,
él pronunciaba, claro, se decía, claro, todos le ponen Jesús. ¿Por qué le ponen Jesús? Porque el nombre de Jesús, el nombre de Cristo, Jesús es puesto a la carne, no al Espíritu Santo, a la carne. La carne se llama Cristo, él es Jesús, Salvador. Jesús quiere decir Salvador. Ahora Cristo quiere decir ungido. Entonces, ungido de Dios. Entonces, la carne fue ungido y santificado con el Espíritu Santo. Entonces, por eso esa carne es Jesús, él es Cristo, él es el Hijo del Hombre. El Espíritu Santo es Hijo de Dios. Él se llama Miguel Arcángel. Bien, entonces en el audio que escuchamos, el maestro nos da los siguientes textos. Salmos 132, 13 y 14. Porque Jehová ha elegido a Sión, deseóla por habitación para sí. Esa morada de Dios se llama Sión. Ahora vamos a mirar más. Dios la deseó y la tomó como habitación, quiere decir como casa. El 14 dice, ese es mi reposo para siempre. ¿Vio? Ahí ya habitará Dios para siempre, ya no va a romper más. Aquí habitaré porque la he deseado, está diciendo Dios. Porque Jehová en Jerusalén el mismo es, Israel el mismo es, Cristo el mismo es, la piedra el mismo es. Israel es la piedra y esa piedra es Sión. Entonces dice nuevamente el texto, porque Jehová ha deseado Sión, deseóla por habitación para sí. Todos esos ahí son símbolos, 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 y llega a Sión, la morada de Dios. Y este es mi reposo para siempre, aquí habitaré porque la he deseado. Entonces, y esa habitación la han levantado en medio de los hijos de los hombres. Bienaventurados somos nosotros. Por eso dice que se humilla a mirar desde el cielo a la tierra. Descendió a la tierra para hacer morada en medio nuestro. Dice, ha hecho templo para que en el último tiempo vuelva el Espíritu Santo y viva eternamente. Para eso ha hecho templo. ¿Yo? Para que el Espíritu Santo venga a vivir con nosotros. Dice, ya no seremos más huérfanos. Dice, hay que aprender a entender quién es el Espíritu Santo y cómo se recibe. Todo eso hay que entender. No es como el hombre dice o como argumentan, sino como Dios trazó, como Dios determinó. Es así, es delicado esto. No es así como yo pienso, como piensa mi hermano, como piensa el pastor. Es como el pensamiento de Dios llevado a la ejecución, a la práctica. Dice, el maestro dice, digamos este templo, esta carne es obra de Dios. Israel es obra de Dios. Obra del Espíritu Santo, que cría carne. Entonces ahí con la carne no más habla el Espíritu Santo, que está en el cuerpo. Entonces el nombre de Jesús le fue puesto a la carne. ¿Por qué le pone el nombre de Jesús? Porque nombre de Jesús, nombre de Cristo, ese es puesto a la carne, no al Espíritu Santo, sino a la carne. La carne se llama Cristo. Él es Jesús, Salvador. Jesús quiere decir Salvador. Ahora Cristo quiere decir ungido. Entonces, ungido de Dios. Entonces la carne fue ungida y santificada con el Espíritu Santo. Entonces esa carne es Jesús, es el Cristo, es el Hijo del Hombre. El Espíritu Santo es el Hijo de Dios. Él se llama Miguel Arcángel. ¿Vio? Daba para repetir esta última parte aquí, dice. Jesús quiere decir Salvador. Cristo quiere decir ungido. Entonces ungido de Dios. Entonces la carne fue ungida y santificada con el Espíritu Santo. Entonces esa carne es Jesús, es el Cristo. Él es el Hijo del Hombre. El Espíritu Santo es el Hijo de Dios. Él se llama Miguel Arcángel. Entonces Dios viene, el Espíritu Santo viene, toma carne para hacer esa obra. El Espíritu Santo a la carne le pone el nombre de Jesús y en el cielo se llama Miguel Arcángel. El Hijo de Dios en el cielo se llama Miguel Arcángel. Todas estas son cosas muy interesantes, muy profundas, más podemos entender. Al principio es un poco medio difícil para comprender las cosas, más la fe consigue controlar todas estas cosas. Bien, entonces
Continuamos. Bien, cuando escuchamos que la promesa de Dios que la morada de Dios está en los cielos, cuya morada no conocen los ángeles, ni tienen acceso a ella. Sin embargo, el hombre conoce, dice el maestro, para establecer morada de Dios en medio de su pueblo y habitar con ellos, diseña un lugar santo para habitar en ella, con presencia de su poder y gloria. Mas dentro del plan de Dios era establecer que en el corazón del hombre sea la morada del Espíritu Santo, y en esta edificación, obra del Espíritu Santo, la construcción del templo de Jehová en la carne humana. ¿Ve? El Hijo de Dios, que es el Espíritu Santo, llamado en el cielo Miguel Arcángel, se encarga de esta obra, y por eso dice: porque Jehová ha elegido a Sión, deseóla por habitación para sí. ¿Vio? Entonces el maestro explica que cuando dice he elegido a Sión, se refiere al lugar santo donde mora Dios, así como en el cielo, aquí también en la tierra, y que ese lugar es Jerusalén, el mismo es; Israel, el mismo es; Cristo, el mismo es; la piedra, el mismo es; Israel es la piedra, y esa piedra es Sión. ¿Vio? Continuamos. Esto se está refiriendo proféticamente al Mesías, que es la estéril, quien hace habitar en familia delante de él y todos sus convertidos, hijos de su pueblo, con justicia, para que sean rescatados por la misericordia inmensa de Dios, que se humilla a mirar desde los cielos a la tierra. Pues ¿quién como Jehová nuestro Dios, que ha enaltecido su habitación? Amén, aleluya. Entonces hasta aquí hemos dado a conocer acerca de la Santa Alabanza del párrafo tercero, y acerca de la morada de Dios, donde vive Dios, y a quien ha levantado, que hace habitar en familia a la estéril. Hasta aquí entonces hemos podido ver, de acuerdo con las referencias bíblicas, también el significado profético del reino desde de los tiempos antiguos hasta este tiempo, y que estamos con el Dios vivo, único en las alturas, el Altísimo, Dios de dioses, Señor de señores, y a Él pertenece la justicia y la honra para siempre jamás, y sus mandamientos son perfectos, su santísima ley perfecta e inmutable, y a través de ella nos guían el camino hacia la vida eterna. ¿Bien? Entonces hasta aquí la participación. La gracia de Jesucristo sea con todos vosotros. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros, todos sus ángeles, alabadle vosotros, todos sus ejércitos. Salmos 148, 1 y 2. Alabar de la magnificencia de su firmamento.